Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde siempre traemos la información más jugosa y los detalles que a nadie más se le escapan. Hoy preparaos porque lo que os traigo es, de esos que te dejan con la boca abierta. Imaginad un titular que resuena, que se comenta en todas las redes, que se vuelve viral. Pues justo eso es lo que ha pasado, y vamos a desgranar hasta el último detalle. Sí, hablo de la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que, sinceramente, ha pillado a muchos por sorpresa. La fecha ya está marcada en el calendario, 31 de octubre de 2025. ¿Y quiénes son los protagonistas? Nada más y nada menos que la pareja que muchos adoran, que tantos suspiros ha provocado, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que parece sacada de una novela, que tiene una química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. ¿Qué habrá pasado? ¿Será algo relacionado con su carrera? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿O quizás algo más personal? Pues agarraos porque la cosa tiene miga, y vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este bombazo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y confirmaciones, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito de suscribir justo aquí debajo y actives la campanita. Así jamás te perderás ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Todo comenzó como suelen empezar estas grandes historias, con un murmullo. Un murmullo que se fue haciendo cada vez más fuerte, más insistente, hasta convertirse en un grito que retumba por todas partes. El 31 de octubre de 2025, una fecha que hasta ese momento parecía una más en el calendario. De repente las redes sociales explotaron. Los titulares de las noticias de entretenimiento más importantes dieron un giro radical. Y el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en el centro de todas las miradas. Lo que empezó como un rumor, alimentado por avispados paparazzi y fans observadores, tomó una forma casi tangible cuando fuentes cercanas, o al menos eso decían, empezaron a soltar píldoras de información. ¿Qué era exactamente lo que sorprendía a todos? Bueno, la sorpresa no venía solo del hecho de que estuvieran juntos o involucrados en algo porque, seamos sinceros, su conexión siempre ha sido muy comentada. La sorpresa venía por la naturaleza de lo que estaban haciendo o anunciando. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Recordemos un poco el pasado. Can Yaman, ese turco de porte imponente y carisma arrollador, ha conquistado corazones en todo el mundo con su trabajo en series como Erkenci y Dolunay. Y Demet Özdemir, una actriz talentosa y con una belleza natural deslumbrante, se ganó un lugar en la élite gracias a producciones como Erkenci también, donde compartió protagonismo precisamente con Can. Esa química en la serie fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y encendió las alarmas de los fans. Se rumoreó, se especuló, se deseó, y sí, durante un tiempo fueron pareja. Su relación fue un torbellino mediático, seguido al milímetro por la prensa y sus admiradores. Se les veía juntos, se compartían fotos, y parecía que el cuento de hadas estaba en marcha. Sin embargo, como muchas historias de la vida real, la suya también tuvo sus altibajos. La relación terminó, pero el cariño, el respeto y la admiración mutua, al menos públicamente, parecían haber permanecido. Y es aquí donde entra el 31 de octubre de 2025. Los rumores iniciales apuntaban a un posible regreso. Pero no un regreso cualquiera. No, la noticia era mucho más potente. Las primeras filtraciones hablaban de un proyecto conjunto de una magnitud que pocos esperaban. No se trataba de una aparición esporádica en un evento o de una colaboración puntual. Se trataba de algo que prometía devolverlos al primer plano, y no solo a nivel nacional, sino internacional. Se hablaba de una serie de televisión, sí, pero no una cualquiera. Una producción con un presupuesto estratosférico, un guión ambicioso, y lo más importante, un enfoque que buscaba romper moldes. Se rumoreaba que se trataba de una serie inspirada en una historia real, con tintes dramáticos y románticos, y que además tendría alcance global, con planes de distribución en las plataformas de streaming más importantes del mundo. Imaginad. Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo juntos, pero esta vez en un proyecto que aspira a ser un fenómeno mundial. La sorpresa general radicaba en varios puntos. Por un lado, después de su separación, muchos pensaban que sus caminos profesionales se separarían definitivamente, o al menos que tardarían mucho en volver a colaborar. El hecho de que hayan decidido unir fuerzas de nuevo, y en un proyecto de esta envergadura,
demostraba que su conexión profesional era tan fuerte, si no más, que su relación personal. Por otro lado, el tipo de proyecto que se perfilaba era totalmente diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Se hablaba de un tono más maduro, de personajes complejos y de una narrativa que exploraría temas más profundos. Esto indicaba una evolución tanto para Khan como para Demet como actores, y una clara intención de no quedarse estancados en lo que ya les había funcionado, sino de arriesgarse y crecer. Y la fecha, el 31 de octubre de 2025, también añadía un toque de misticismo, ¿verdad? Halloween, el día de las sorpresas, de lo inesperado. Y vaya si fue inesperado. Las primeras confirmaciones, tímidas al principio, llegaron de la mano de comunicados de prensa de las productoras involucradas. Se confirmaba la existencia del proyecto, se anunciaba el regreso de esta pareja tan querida, y se daban pinceladas sobre la ambición del mismo. Pero lo que realmente hizo saltar de las sillas a los fans fue cuando los propios protagonistas empezaron a dejar caer pistas en sus redes sociales. Pequeños guiños, fotografías que recordaban a sus inicios, mensajes crípticos que solo los más observadores entendían. Era como un juego, un anticipo de lo que estaba por venir. Las especulaciones se dispararon. ¿Qué papel interpretarían? ¿Serían amantes de nuevo? ¿O quizás enemigos declarados con una atracción irresistible? Los guionistas y productores jugaron magistralmente con estas dudas, manteniendo la expectación al rojo vivo. Se hablaba de un drama histórico con elementos de romance prohibido, o de una historia de venganza con un amor inesperado en el camino. Lo único seguro era que la química entre Khan y Demet, esa chispa que encandiló a millones, iba a ser explotada al máximo, pero con una nueva dimensión, con una madurez adquirida tras sus experiencias individuales. Esta noticia no solo impactó a los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, sino a toda la industria del entretenimiento. El regreso de una pareja tan popular a un proyecto de esta magnitud prometía ser un auténtico taquillazo. Las plataformas de streaming empezaron a mover ficha, buscando asegurar los derechos de distribución. Las cadenas de televisión competían por los derechos de emisión en diferentes territorios. Era evidente que este proyecto se perfilaba como un evento televisivo a nivel global. Y es que, seamos honestos, la combinación de un actor con una base de fans tan extensa como Khan, y una actriz con un talento y una conexión tan especial como Demet, en una producción bien hecha y ambiciosa, es una receta para el éxito seguro. Lo que más me gusta de esta noticia, y lo que creo que os va a encantar a vosotros también, es esa sensación de que las segundas oportunidades existen, y que a veces, cuando se juntan los ingredientes correctos, los resultados pueden ser aún más espectaculares que la primera vez. Su regreso no es solo un regreso, es una reinvención. Es la prueba de que el talento y la química no se pierden, sino que se pulen y evolucionan. Verlos juntos de nuevo en un contexto nuevo con personajes que probablemente les permitirán explorar facetas desconocidas de su arte, es algo que genera una expectativa inmensa. Por supuesto, no todos son rosas. Las comparaciones con su trabajo anterior serán inevitables. Las expectativas serán altísimas. Y los desafíos serán enormes. Pero si hay algo que Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado a lo largo de sus carreras, es su capacidad para superar obstáculos y para dejar al público sin palabras. Este proyecto sin duda será su prueba de fuego, y todos estamos deseando ver si logran superarse a sí mismos. Hasta ahora los detalles específicos sobre la trama son escasos, y eso, queridos amigos, es parte de la magia. Los productores están jugando sus cartas con maestría, dosificando la información para mantener la intriga. Pero lo que sí se intuye por las palabras que se han filtrado y por el calibre de los involucrados, es que estamos ante algo grande. Algo que podría marcar un antes y un después en la forma en que se producen y se consumen las series en Turquía y, por extensión, en el panorama internacional. Y pensar que todo empezó con un titular, el 31 de octubre de 2025. Un día que quedará grabado en la memoria de los fans. La sorpresa, la emoción, la expectación, todo se mezcla en esta noticia que, sin duda, es una de las más importantes del año. Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo en el ojo del huracán, pero esta vez, con un proyecto que promete consolidarlos como referentes absolutos del entretenimiento. Así que, ¿qué opináis vosotros? ¿Estáis tan emocionados como yo con esta noticia? ¿Qué creéis que nos deparará este nuevo proyecto? ¿Tenéis alguna teoría sobre la trama o los personajes? Me encantaría saber vuestra opinión,
así que dejadme todos vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir estando al día de todas las novedades y exclusivas del mundo del espectáculo, no olvidéis darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con todos vuestros amigos que sean fans de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Os lo prometo, no os arrepentiréis. Gracias. Por acompañarme en este recorrido por esta impactante noticia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.